Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Terminamos la semanita, hoy viernes 17 de octubre, con ganas de compartir, por supuesto, este final de semana con todos ustedes, comenzando el programa, por supuesto, con muchos temas y cositas que contarles. Vamos a hacer un recorrido por la actualidad, también, por supuesto, con imágenes y con, bueno, pues con noticias, con sucesos, como siempre empezamos el programa. En este caso, bueno, no tenemos imágenes, pero sí nos ha llegado la nota, una nota de prensa de la Policía Nacional en Bilbao, que ha detectado a un varón haciendo uso de medios tecnológicos fraudulentos en el examen para la obtención del permiso de conducir tipo B. Pensamos que esto es como siempre, no sé, como que ya no había pasado la historia y que no se producía. Pues sí, estamos hablando de esos medios, no, luego veremos, porque luego es otro tema de una detención de drogas. En este caso no tenemos imágenes, medios tecnológicos fraudulentos en el examen de conducir, ¿no? Tipo B, el examen de conducir toda la vida. En esta actuación se marca en el contexto de la detección de casos relacionados de falsedad documental, usurpación del Estado civil y el uso de medios tecnológicos fraudulentos. La sanción impuesta es de 500 euros y una prohibición de 6 meses para poder presentarse al nuevo examen. Y es que estamos hablando de que, claro, en este caso, bueno, pues durante el transcurso del examen, los agentes observan como uno de los aspirantes de nacionalidad española, pero de origen extranjero, muestra una actitud visiblemente nerviosa. Este individuo mantiene una postura corporal excesivamente erguida, sostiene todo el tiempo las hojas del examen en posición vertical. Por tal motivo, los policías consultan a los examinadores. Estamos hablando, bueno, pues vamos a decir, ¿no? Este examen que, bueno, pues que conlleva un control específico sobre los aspirantes de nacionalidad extranjera que se presentan de forma libre a los exámenes para la obtención del permiso de conducir tipo B. Por eso explicamos que, bueno, pues estaban allí los agentes y es, bueno, pues oye, pues es aleatorio, ¿no? Están los agentes dentro de, bueno, pues esas, vamos a decir, ¿no? Esos registros para evitar, como decimos, pues cualquier tipo, ¿no? En este caso, ¿no? De fraudes y demás. Bueno, pues pregunta a los examinadores y bueno, inicialmente el aspirante, ¿no? Responde un poquito, ¿no? Como de forma, bueno, pues como esquiva y, bueno, pues enseguida bloquea el sistema solicitando continuar el examen en su modalidad escrita, porque tenía un sistema vamos a decir, ¿no? De respuestas de manera informática. Y bueno, pues una vez finalizado el examen, los policías intervienen a esta persona su documentación para su plena identificación y tras un cacheo superficial localizan adherido a la parte frontal de su sudadera un dispositivo electrónico, el cual bueno, pues estaba compuesto por un micro de cámara, lo cual se encontraba conectado a un teléfono móvil. Bueno, pues por parte del responsable de la Dirección General de Tráfico, que se encontraba además en dicho examen, se procedió a levantar la correspondiente acta de sanción administrativa, 500 euros y 6 meses sin poder volver a presentarse a dicho examen. Estamos hablando de, bueno, pues este examen en las instalaciones de la Jefatura Superior de Tráfico en Bilbao, bueno, pues un control específico sobre, bueno, pues estos aspirantes, ¿no? Como decimos, de nacionalidad extranjera a estos exámenes para obtener el permiso de conducir y, bueno, pues encontraron este sistema, bueno, este medio tecnológico, le cachearon y, bueno, pues sí, se sigue utilizando. Ya, ¿dónde están las antiguas chuletas, ¿no? Que escribíamos en la mano o en el boli? No, eso ha pasado la historia. Ahora ya cosas más modernas, qué duda cabe. Y ahora sí, vamos a ver, bueno, nosotros tenemos una fotografía. La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un hombre por tráfico de drogas en un bar del barrio de Santutxu. La detención se produjo en la tarde de ayer, en torno a las 6 de la tarde. Como decimos, un varón de 57 años en un bar del barrio tan populoso y conocido de, bueno, pues el barrio de Santutxu, por un presunto delito. Se ha detenido contra la salud pública tras localizar en su poder diversas sustancias estupefacientes dispuestas para su distribución. Bueno, como decimos, una vez en el lugar, bueno, el perro de la Policía Municipal de Bilbao marcó de manera clara la riñonera de esta persona y tras proceder a su inspección, los agentes localizaron en su interior varias bolsas que contenían diferentes tipos de sustancias dispuestas para su venta, entre ellas marihuana, hachís, anfetamina, metanfetamina, además de una cantidad significativa de dinero en efectivo cuya procedencia el varón pues no pudo justificar. Ante estos hechos, los agentes han procedido a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El detenido ya se ha puesto en libertad, eso sí, con cargos. Bueno, y seguimos en este caso, bueno, imagen impactante
nunca mejor dicho. Así terminaba la tarde de ayer un coche de la policía local empotrado contra un autobús. Ocurría en la tarde de ayer en Vitoria-Gasteiz. Dos policías locales vitorianos, que estaban de servicio, pues tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario, uno de ellos además de urgencia, tras colisionar con un autobús, un turismo y un vehículo de la Guardia Urbana, como decimos, en la capital alavesa. Los agentes, pues tuvieron que ser ayudados también por los bomberos. Como decimos, el incidente, muy llamativo, fue grabado además por diferentes transeúntes y personas que iban también en otros medios de transporte y demás, pues grababan y comentaban cómo el vehículo policial chocaba frontalmente contra el autobús que pertenece al servicio de transporte por carretera de la Diputación, en Alavabús, Diputación Foral de Álava. En el accidente se han visto implicados también otro turismo que ha resultado menos dañado y que tras el impacto ha quedado en medio de la calle, separado varios metros de los otros vehículos. Como vemos, el coche de la policía local se encontraba circulando por el carril izquierdo en dirección de Zumaquera a gran velocidad y con las luces de emergencia encendidas, cuando el turismo negro, que circulaba por el carril derecho en la misma dirección que el coche patrulla, gira a la izquierda y se pone en su camino. La patrulla pierde el control y por el impacto se estampa frontalmente contra el autobús, como decimos, de Alavabús. Fuentes forales han detallado que el autobús sinistrado era de la línea 15 la circulación estuvo cortada, se desplazaron 3 ambulancias, así como dotaciones de bomberos, que tuvieron que desencarcelar a lo menos a uno de los ocupantes del coche patrulla, concretamente a un agente que fue evacuado de urgencia al hospital de Txagorritxu. El otro policía, herido también, fue trasladado poco después al mismo centro sanitario. Como decimos, corte de la circulación, pero afortunadamente fueron evacuados y no revisten más gravedad, pero vaya susto y vaya imagen, nunca mejor dicho, impactante, un choque frontal de ese coche patrulla en la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz, contra el autobús. Y una imagen más amable, pero también sorprendente. Tiburón martillo de más de 2 metros, ojo, menuda escualo, nadando junto al barco de nuestros amigos, colaboradores de Ver Ballenas, en el cañón de Bermeo. Se ve perfectamente su aleta, alta, de manera dorsal, y el cuerpo de color marrón. En un momento, además, nos comentan desde Ver Ballenas que se ha acercado, muy confiado, este tiburón martillo, han podido incluso comprobar su característica, mejor dicho, cabeza, que le da nombre, esa cabeza, de tiburón martillo, en forma de martillo, una cabeza recta en forma, de este utensilio, del martillo. Desde Ver Ballenas dicen que se les ha puesto la piel de gallina porque es la primera vez que se ve este tiburón en nuestras aguas, con lo cual, bombazo informativo, algo que no se había visto hasta ahora. Y como siempre, nosotros les mostramos las imágenes gracias a la gente de verballenas.com, nuestros amigos y colaboradores, porque, se le ve tan pichi, nadando tranquilamente en nuestras aguas, claro que sí. Y si no me equivoco, no es agresivo, a pesar, ¿no?, de decir 2 metros, con esa cabeza en forma de martillo, no es como el tiburón blanco, no es como otro tipo de tiburones. El tiburón martillo, como ven, ahí se acercaba y es una imagen curiosa de la jornada de hoy viernes. Seguimos con más información y más actualidad. Prevención, detección precoz y atención equitativa, personalizada y continuada con tratamientos avanzados. Esos son algunos de los pilares del Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030. Esta misma mañana el consejero de Salud, Alberto Martínez, lo ha presentado. Habla de ese resultado, fruto de un amplio proceso participativo alineado con Europa y el Pacto Vasco de Salud, y contempla más de 140 acciones para mejorar la supervivencia, la calidad de vida de las personas enfermas y supervivientes de cáncer, y también apoyo, por supuesto, a las familias y a los profesionales sanitarios. Introduce medidas reclamadas por los y las pacientes, como su no presencialidad en las consultas para evitar así desplazamientos innecesarios, planificación de futuras citas o comunicación con personal sanitario para resolver dudas y recibir apoyo y acompañamiento en todo el proceso. También habla del sistema de cribado, algo que en otras comunidades autónomas está siendo muy polémico. Y aquí especial atención también a a ese objetivo principal, que es tener en el eje central al paciente.
Este nuevo plan de oncología pretende aunar los elementos necesarios de lo que es una atención integral de la persona que padece cáncer: prevención y detección precoz, atención equitativa, personalizada y continuada con tratamientos avanzados. Estos son los pilares del nuevo Plan Oncológico Integral de Euskadi. Queremos mejorar la supervivencia de las personas con cáncer, queremos disminuir los años potenciales de vida perdidos, mejorar la calidad de vida de pacientes, familiares y personas cuidadoras, garantizar la equidad en el acceso a la prevención, diagnóstico y los tratamientos y avanzar en un modelo asistencial más humano, eficiente y sostenible. Como consejero de salud me corresponde hablar claro. Considero que las características de la audiencia de hoy nos permite poder expresarnos con la crudeza que representa la oncología, con la tranquilidad y confianza que nos transmite la actitud y la implicación de los y las profesionales de Osakidetza, con la esperanza que nos ofrece la investigación y, sobre todo, con la gratitud por la colaboración de las asociaciones de pacientes. Eskerrik asko, bihotzez zuen lanagatik. Gracias en nombre de la sociedad vasca a pacientes, profesionales sanitarios y a los investigadores por haber sumado vuestro conocimiento y experiencia en este plan. Este plan no es un documento que acumule palabras. Hablamos de una guía viva e inspiradora con una hoja de ruta clara, diseñada y acordada con más de 200 agentes, entre ellos los y las pacientes. Un plan que está a su vez alineado con el Pacto Vasco de Salud, en el que una de las líneas estratégicas ha sido la oncología. Decía que nos toca hablar con crudeza, con sensibilidad y respeto, pero con la verdad de lo que supone esta enfermedad. El cáncer se ha considerado como una cuestión de salud pública en Euskadi. Es una prioridad absoluta para nuestra comunidad y las cifras hablan por sí solas. Supone una de las principales causas de mortalidad en Euskadi. La primera, en el caso de los hombres, un 33,8% de los hombres fallecen por cáncer. Y la segunda, en el caso de las mujeres, un 22,3% de las mujeres fallecen con cáncer. Se diagnostica una media de 14.000 casos al año, 14.327 nuevos casos cada año, con una tendencia, antes en la rueda de prensa decíamos descendente, en algunos tipos de cánceres descendente, en otros ascendente, gracias a los programas de cribado que el Departamento de Salud desarrolla. Una tasa de incidencia mayor en hombres que en mujeres, en hombres 780 casos por 100.000 habitantes, frente a 543 casos en mujeres por 100.000 habitantes. Y esta enfermedad nos duele más cuando se ceba con nuestros menores. Los tumores malignos infantiles representan la principal causa de mortalidad por enfermedad en niños y niñas por debajo de los 14 años, a pesar de que los casos diagnosticados en la infancia constituyen menos de un 1% de total de los cánceres en la población. Abrimos la puerta a la mirada constructiva, dando una oportunidad a la esperanza. Y es que la supervivencia a 5 años ha mejorado en la mayoría de los tumores, destacando el cáncer de mama con una esperanza de vida a los 5 años del 88% de los pacientes y el de próstata del 90% a 5 años. Existe un momento decisivo en la enfermedad, la detección temprana y en un estadio incipiente. Los programas de cribado de cáncer en Euskadi han sido fundamentales en la prevención y reducción de la mortalidad por cáncer. Uno de los objetivos es aumentar la participación en los cribados poblacionales y asegurar el acceso de las personas con criterios de riesgo. En el caso de cáncer de mama, los programas de cribado y los avances terapéuticos han mejorado la supervivencia. Una experiencia acumulada y un nivel de participación que nos ha llevado a ampliar este cribado a mujeres de 48 años. Los cribados oportunistas de cáncer de próstata se han llevado a cabo en Euskadi a lo largo de muchos años, siendo la supervivencia relativa en estos momentos semejante al cáncer de mama. Entre los avances del Plan Oncológico 2023
fue precisamente la puesta en marcha del programa de cribado de cáncer de cervix. Y hablamos de futuro. Buscamos alargar la esperanza de vida de los pacientes oncológicos, lograr una mayor calidad de vida también en el entorno familiar y consolidar mecanismos que eviten o retrasen la aparición de la enfermedad, con una visión 360 en una enfermedad que ya es colectiva, una enfermedad muy extendida, si bien es cierto que la investigación, el conocimiento y la experiencia, tanto en prevención como en asistencia, nos están permitiendo incidir en su evolución. La investigación en cáncer en Euskadi es una de las áreas prioritarias del sistema sanitario vasco, respaldada por los institutos de investigación sanitaria. Institutos que van a trabajar en una colaboración que va más allá de la coordinación. Es el momento de investigar en clave de país. El 30% del total de los proyectos de investigación en salud se centran en la oncología y nuestra apuesta es incrementar tanto el número de ensayos clínicos como el número de personas que participen en dichos ensayos. Se están estableciendo las bases para una nueva plataforma única de ensayos y proyectos que abrirá la posibilidad de que cualquier paciente pueda acceder a los ensayos disponibles en el conjunto del sistema. En Euskadi vamos camino de convertirnos en un centro integral de oncología referente en Europa, así reconocido por la propia Unión Europea. Se abren oportunidades para pacientes, para familiares y para profesionales. Bueno, y vamos a descubrir una parte muy importante de nuestro patrimonio, que son las neveras. Y no son las neveras que conocemos y que todos tenemos en nuestras casas y que nos sirven para mantener frescos los alimentos. La función de estas neveras es similar, pero es algo mucho más poético, más romántico, ¿no? Porque eran construcciones que hacía el ser humano en las cimas de las montañas precisamente con el objetivo de mantener la nieve fría y así poder utilizarla para conservar alimentos y para muchas otras cosas. Vamos a acercarnos en concreto a una de estas neveras. En Vizcaya tenemos unas más o menos 20, ¿no? En este caso visitaremos la de Astikuruch, que bueno, pues ha sido quizá la más conocida o la que más tiempo ha sido explotada, ¿sí? Y cayó en desuso cuando el hielo se empezó a producir de manera industrial a principios del siglo XX. Esta visita se enmarca dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Este programa lo organiza el Consejo de Europa, la Unión Europea, y se celebra en otoño en toda Europa y por supuesto también aquí en Vizcaya. Y quien nos va a guiar en esa visita va a ser Félix Muguruza, que es investigador, experto en mitos, en leyendas, y hoy nos acompaña aquí en las tardes de Tele7. Arratsaldeon, Félix. Vaya, arratsaldeon. Bueno, las neveras, claro, tenemos en la cabeza nuestras neveras, ¿no? Que las abrimos, las cerramos, es algo muy cómodo, ¿no? De usar porque lo tenemos todos en nuestras casas, pero antiguamente, claro, la vida no era tan cómoda y para tener hielito que nos permitiera conservar los alimentos o incluso enfriar las bebidas, había que desplazarse unos cuantos metros hasta estas neveras. Cuéntanos qué son o qué eran estas neveras y cuáles eran los usos que se les daban. Hombre, pues al ser humano, desde que es ser humano, siempre le ha gustado comer caliente y beber frío. Ese ha sido de los grandes placeres que ha tenido. Y durante unos años, bueno, siempre se intentó, durante la Edad Media, de los clásicos lo tenemos documentado, que se enfrían las bebidas, ¿no? Con hielo. Pero es a partir, en esta zona nuestra, a partir del siglo XVII, el 1602 empieza, es una auténtica vorágine y se construyen una serie de orificios a los montes, o se aprovechan sin más naturales, para allí durante el invierno almacenar toda la cantidad de hielo que fuese posible y venderla en verano. Venderla en verano no para un uso diario ni doméstico, sino que era un artículo de lujo al alcance de las familias un poco más pudientes y sobre todo en las fiestas. Fiestas como en Bilbao, por ejemplo, pues consumen al día toneladas de ese hielo que se acumula en las montañas. Y tú has dicho además que es una cosa muy romántica, ¿no? Como muy poético lo de eso de estar ahí en el invierno. Sin embargo, eso que parece tan divino y tan excelso y tan gustoso, se correspondía, tenía la otra parte que era lo más cruel, el anfibio más cruel de todos los que había y se sacaba normalmente a remate, se llamaba subasta, y lo cogía gente por los que menos posibilidades tenían, porque nadie quería trabajar en la montaña. Hoy en día también, si vamos a Gorbea, estamos ahí durante varios días, un día que está nevando,
si con nuestras ropas que tenemos ahora, las prendas, las botas buenas, lo pasamos mal, al de unas horas que estemos quietos va a ser horrible. Pues imagínate una pila de días ahí. Pues está la gente que va a ir y la mayoría de las veces solamente a cambio de la comida. Varias comidas al día. Por el hecho de poder alimentarse, subían chavales jóvenes y apilaban ahí la nieve, que siempre se plantea desde el principio del siglo XVII, es con unos fines médicos también, pues para la gente que tiene infecciones, para bajar la temperatura de las fiebres y cosas de este tipo, pero que luego se reutiliza para el ocio y para las bebidas frío, que aquí eso nos ha gustado. Y así como tenemos ya pues recetas en todo el siglo XVIII, también ¿no? Por la zona de Italia, de los helados y demás, hay mil combinaciones de ese tipo. Aquí tenemos una cosa, una exclusividad. Somos como el calimocho que le inventamos aquí. Aquí también inventamos la limonada de garrafa, que es un refresco que lleva alcohol, además. Y eso parece que a los vascos nos ha tenido un poco... Algo nos activa en el cerebro y en eso hemos sido los mejores. Entonces, pues esta nieve se baja, se acumula en invierno. Por cierto, que es una cosa, lo de las neveras, que hace furor durante 300 años. Es una gran fuente de ingresos económicos, además. Produce mucho dinero porque toda la gente quiere comprarlo. Aquel que quiere demostrar que tiene acceso al lujo y a los placeres de la vida, pues compra ese hielo y lo baja a las fiestas y demás. Y entonces es un gran motor económico. Esta de Ochandio que vamos a visitar nosotros, aparte que está rehabilitada, que se rehabilitó por un grupo ahí local, tenemos la ventaja también de que es la última que se utiliza bueno, en Vizcaya iba a decir, pero en Euskadi también se utiliza con un uso normal, hasta la guerra civil, hasta la guerra del 36, en el 35 los últimos testimonios. E incluso existe la subasta, cuando se acaba subasta para su explotación, para aquel que lo cogía, todas las condiciones, es de la última la que mejor conocemos. Y tenemos incluso testimonios orales de una persona ya fallecida que había trabajado allí. Gracias a ello sabemos los últimos detalles, porque no es fácil, ¿eh? Los intentos que se han hecho por reactivar alguna de estas neveras, parece que ahora sabemos todo, ¿no? Pues alpilar nieve, muy facilísimo, pero se derrite, no llega hasta el verano. Tiene una serie de trucos, tiene unas técnicas bastante complejas que hay que conocer. Y gracias a esta de Ochandio, pues tenemos aquellas pequeñas referencias que nos han ayudado mucho por si queremos pues rehabilitar o revivir aquellas actividades. Estas Nosotros neveras, saldremos de la Plaza de Ochandio a las 10 de la mañana y vamos a hacer un circuito por unos parajes que son extraordinariamente bellos, porque son unos hayales de los sitios más bonitos que hay. Subiremos hasta la nevera, la abriremos, estaríamos ahí viendo, incluso tomará parte como colaborador o como ayudante una de las personas que estuvo rehabilitando esta nevera, como la rehicieron con un movimiento social y popular, y tomará parte con nosotros y luego bajaremos por una calzada que es un paraje súper idílico, de esos de ensueño, que atraviesa un hayedo formidable, un camino de piedra hecho que era para sacar los carbones, ¿no? Para los carboneros. Y de ahí bajaremos a las presas Selay y ahí haremos una demostración y degustación de lo que era la bebida esta. La bebida esa que hacía perder el sentido, porque ahora, claro, ahora cualquier día en fiestas cogemos, pedimos una caña, un refresco, lo que sea, y está frío y está de maravilla, ¿no? Pero cuando nos vamos 2 siglos hacia atrás, por ejemplo, y claro, y poder beber en un día caluroso, como aquí las fiestas de Santa Marina, ¿no? En Ochande mismo, o la de Bilbao, el 15 de agosto, poder beber en un día de mucho bochorno algo que está granizado, que está helado, pues era el sumum, era levantar la mano y tocar el cielo, ¿no? De los placeres. A pesar de que conllevaba aquel oficio tan cruel y tan infernal. Era el cielo con el infierno, se encontraban ahí. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Vamos a hacer una pequeña degustación para que la gente con los ojos cerrados perciba lo que supone el poder beber esa bebida. Que ahora nos resulta muy fácil, lo hacemos en media hora, la preparamos con unos recipientes de este tipo, que es una cosa así muy antigua, o otros que son de manivela ya más modernos, este que tenemos aquí, que aquí se metía pues en lo que es el chacolí, azúcar y limón, y luego se metía en otro recipiente de madera pues con hielo y sal alrededor. Al echar sal al hielo se baja la temperatura pues hasta -15, -20 grados, y esto girándolo poco a poco pues hace que lo de dentro se quede granizado. Ahora las más modernas, que siguen siendo muy antiguas también, pues tienen una manivela que incluso facilita el movimiento queda más homogéneo todo, y así es como vamos a percibir y probar esa bebida tan deliciosa y deliciosa a los dos sentidos, en el sabor y la delicia que nos va a producir el poder revivir lo que sucedió ahí, el fin que tenía aquellas bebidas,
que en Ochandio se ha mantenido hasta más tarde, pero sitios como Bilbao y así no se recuerda, porque en Bilbao apareció en el 1880 ya una fábrica de hacer hielo artificial de Antonio Aznar, el que lo puso en la calle Ollerías, y ya empiezan a decaer todas las neveras. Pero Bilbao era gran motor. Bilbao construye primero una en Igartu, una nevera al principio, en 1602. A continuación, pegadito en la ermita de San Roque, subiendo al Pagasarri. Luego hacen el Pagasarri. Luego hacen Ganecogorta, cuando caen más arriba, porque no dan abasto y todo lo que se produce se vende y hay una demanda gigante, además de la nieve, y se paga lo que sea. Compran todo, esto de mano de dos mujeres, además que es una historia muy curiosa también, el monopolio, bueno, la explotación de todas las nieves que se pueden acumular en Gorbea, que era el entorno más alto que había y donde lógicamente hay más nieve. Y entonces se compra toda la producción que puede haber porque es ingente la cantidad de hielo que se demanda para las fiestas y cosas de este tipo. Claro, es que Félix, en Ya una digo, de ya digo que estas... toneladas al día se bajaban, ¿eh? Toneladas, el peso no es ahí en la nevera, ahí arriba en Gorbea, sino es en Bilbao. O sea, había que cogerlo de noche, cortar unos bloques porque ya estaba muy prensado, bajarlo a las espaldas a toda velocidad, una especie de cuévanos, hasta un lugar donde hubiese un carro de noche, para que con el sol con el calor del sol se derritiese, porque entonces estabas perdiendo dinero. Se hacía de noche, se metía en un carro, porque al tener, cuanto más cantidad tengas de bloques de hielo, más se mantiene. Un bloque solo te llega a la mitad, pero teniendo 50 bloques, pues llega mucho más. Y eso se pesaba en Bilbao. En Bilbao se pesaba y claro, cuanto más rápido lo hicieses con chavales muy jóvenes, había que llegar ahí y venderlo. Y entonces luego lo revendían con unas balanzas, con agujeros, para que no estuviese la picaresca de meter agua. Y eran ingentes bueno, las toneladas que se vendían al día para las fiestas de Bilbao, por ejemplo. Era la gran delicia, imagino, en el Arenal y estos entornos por ahí. ¿Cómo estaría toda la gente más adinerada probando aquella bebida tan exquisita? Que ahora nos parece pues una pequeña anécdota, ¿no? Pero no deja de ser curioso y entrañable. Es reencontrarnos un poco con nuestra esencia, es lo que vamos a hacer este sábado. Sí, y cómo se las ingeniaban aquellos trabajadores que, bueno, pues las pasaban canutas, ¿verdad? Como nos comentabas, Félix, ¿cómo se las ingeniaban para hacer que esa nieve se conservase congelada, quiero decir, que no se derritiera, ¿no? Porque al final se trata de una superficie, es como un pozo, ¿no? Esta nevera y evidentemente pues le puede entrar algo de aire, el calor en verano, pues hay que proteger esa nieve del calor. ¿Cómo lo hacían para conservar el hielo ahí y que se quedara además en bloques duros que luego se pudieran usar para enfriar las bebidas, para conservar los alimentos? Pues es como te comentaba antes, lo que parece que tiene una respuesta muy fácil, pero cuando se han hecho intentos a la de Charlazo, encima de Orduña, por ejemplo, que se hizo un invierno con un grupo de gente bastante abundante, intentar rehacerlo no se consiguió, se fracasó bastante, porque se derrite la nieve. Que esté metida en esas cuevas, lo más importante es que tiene que tener un desagüe de salida. Lo poco que se derrita tiene que evacuarse. Eso, los pozos artificiales como este de Ochandio, supone que tienen que hacer un túnel por debajo de la tierra bastante largo, de unos 40 metros, en nuestro caso, para que evacúe por ahí. No puede haber nada de agua. Por eso se tiende, siempre que es posible, a coger y utilizar las simas naturales, porque las simas tienen un desagüe. Estas grandes de Orozco, las de Zaratate, que ahora es Neverabarri, se llamará, esa es una sima descomunal que estremece la Somarte ahí al borde, tiene un desagüe natural que ya te lo vacía. Puesto por eso se ponía una estructura de madera de haya con ramas y luego helechos, perdona, juncos, una capa muy grande y sobre eso se empezaba a acumular para que por ahí pudiese escurrir, que no estuviese nunca en contacto con el agua. Y ahí se empezaba a acumular la nieve. La nieve que se hacía una capa, nieve no cuando está muy seca, sino que tenía que estar cuando se empezaba a derretir, algo húmeda. Bajaban con unas angarillas, lo llevaban las espaldas, lo echaban ahí al pozo en varios operarios, lo metían y había dentro otros que las pasaban canutas porque se les congelaban los pies, tenían que andar saliendo, tenían que presarlo, pisarlo y con unos mazos, unos pisones, se aplanaba para dejarlo muy compactado. Cuanto menos aire tuviese, mejor se conservaba. Y se hacía una especie de hojaldre, se hacía una capa pues de un palmo y medio y luego se ponía una capa de hojarasca de hojas de haya. Además, la información esta que tenemos directo de Ochandio nos dice que no tienen que ser de roble porque el roble tiene tinte y mancha el hielo. Entonces no se apreciaba mucho, tenía que ser de haya. Más limpio, se hacía una capa de haya y otra de hielo, otra de haya y otra de hielo. De tal forma que luego cuando lo cortasen con unas layas o con unos serrotes salían bloques cuadrados
que eran más fáciles de transportar y más vistosos también para la venta, porque si lo rompes en un bloque descomunal, que es como un iceberg, pues sacarías trocitos pequeños a base de golpes, pero aquí sacaban bloques. Lo mantiene así, lo tienen tapado continuamente. En nuestro caso, además, está culminado ese agujero con una cabaña encima, una cabaña que hacía de depósito para meter toda la hoja durante el otoño. Se acumulaba ahí la hoja con la que luego hacer las capas. Y aparte hacía de aislante. Y por otra parte protegía la producción. Si no, iría alguna noche ahí, lo robaría y lo revendería, que era lo más fácil porque era un dinero fácil. Todas las neveras está protegida la entrada para que solamente alguien, el que ha cogido la subasta, el que es el adjudicatario, pueda tener acceso a aquello. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, tengo el dato de Orozco, que en el momento de esplendor de las neveras, en el siglo XVIII, en 1775, o 74 o 75, no sé qué año es, supone un municipio como Orozco, que es un municipio muy rico, tiene una docena de ferrerías, es muchos bosques, es un pueblo que maneja dinero, pues las tres cuartas partes de los ingresos del municipio, con los impuestos que tenían, lo daba la nevera gigante aquella, era la más grande de toda Euskal Herria, claro, del dinero que producía. O sea, cuando se subastaba, había un buen postor que ofrecía mucho dinero porque sabía que aquello era muy rentable y aquello se iba a vender, todo lo que tuviese lo ibas a vender. O sea, eran cantidades ingentes de dinero que se da y por eso siempre está la puerta de arriba cerrada, con una llave y esa persona es la que puede vender, la que hay un control de todas lo que se vende. Qué pena que aquellos cuadernos donde se apuntaba pues se quemarían en un fuego, para encender algún fuego lo utilizarían cuando dejan de utilizarse, pero es una maravilla. Y aunque ahora nos parezca que está la limonada, dices, jo, mira, esto que como que te suena de haberlo visto por eso, nos hace muy raro, pero en la documentación de todos los pueblos en Vizcaya, sobre todo las villas, que es lo más urbano de todo ello, en todas aparece la documentación para las fiestas, se traen los toros, que les encantaban los toros, y luego comprar nieve. Comprar nieve, si había cogido el pueblo de al lado, ¿cómo no vas a coger tú? Claro, vamos a estar aquí bebiendo agua o un chacolí medio caliente. Aunque lo tengas un poco fresco, no es lo mismo. Joder, pues que el otro estás tomando un helado. Un helado que para sus paladares era un granizado hecho de chacolí con azúcar, pues era el sumo, una cosa fuera de sentido. Entonces, pues daban la vida por beber eso. Les parecía como que era el culmen de ostentación también, ¿no? Ir por las calles, estás viendo eso, pues era como que soy pudiente. Las familias pobres no, que aquellos beberían el agua de la fuente un poco fresca y poco más. Sí, Pero eso, todo forma un parte de lujo, nuestra ¿no? sociedad, forma parte de nuestros trabajos olvidados, nos conecta la montaña con la ciudad, es una línea directa además, eh, con nocturnidad y alevosía, encima que tienen que andar corriendo para que no se derrita el hielo. Es algo muy, muy bonito y curiosamente lo hemos olvidado. Hemos pasado la página, llega la electricidad, tenemos los frigoríficos y es algo como que no nos interesa ya. Y se ha recuperado estos últimos años, se ha recuperado un poco, se está poniendo en valor, que es lo que la función de esta conferencia, ¿no? Se habla de arquitectura, pero vamos a hablar de arquitectura de la nevera, cómo se construían y de todo complejo, pues para recordar. Recordar viene de cor coris y es volver a traer al corazón, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, y tenemos al otro lado para contarnos todos los detalles, desgranarnos la segunda aventura, el segundo capítulo de esta trilogía, donde, bueno, pues hablamos de un género que creo que es en sí mismo, ¿no? Que es el thriller histórico. A Jaume Clotet. Jaume, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer, Jaume, gracias por atendernos. Bueno, el éxito de bueno, pues La Hermandad del Ángel Caído, esa novela que no solamente tuvo éxito en cuanto a, vamos a decir, a crítica, ¿no? Ya que recibió galardones, sino también de público, de los lectores y lectoras, que al final, Jaume, ¿no? Tú como escritor, también como periodista, ¿no? Compañero, sabes, ¿no? Que al final la recompensa está en los premios, pero también, ¿no? En el calor, ¿no? Y el cariño de la gente que te lee, que te leemos, hizo que te lanzaras a esta segunda entrega y que hablemos de trilogía. Exacto, el premio evidentemente te ayuda, te da proyección y es un reconocimiento, pero el premio de verdad es el público y los lectores. Y si no hubiera habido ese interés del público tan grande en Cataluña, pues nunca hubiera hecho una segunda parte y una tercera. La trilogía nace del éxito del primer libro.
La calavera del apóstol, esta nueva aventura, Jaume, donde, como decimos, hablamos de, no sé si decirlo, sí, un género en sí mismo, porque hay gente que dirá, bueno, cuando hablamos de thriller, ¿no?, o novela negra, siempre pensamos en esas novelas de género policíaco, de asesinatos, de investigación, en una ciudad o en un entorno X. En este caso, hablamos también de, sí, de ficción, de investigación, pero en un entorno quizá al que no estamos acostumbrados, ¿no?, como son monasterios, como es el Vaticano. Es decir, es un ambiente un tanto diferente a lo que estamos quizá acostumbrados cuando hablamos de thriller. Efectivamente, con mi editora siempre decimos qué género es este libro, porque es de género. Es un thriller histórico bíblico, para ser muy reduccionistas, porque pasan muchas cosas, hay muchos capítulos y muchas partes históricas. Yo no sé escribir nada donde no haya mucha historia, por tanto a mí me gusta y creo que gusta mucho a la gente. Y luego están también elementos de carácter bíblico, religioso, que también creo que tienen un gran magnetismo para la gente. Es un mundo muy atrayente. Solo hace falta pensar en el cónclave reciente en el Vaticano. Es un escenario y siempre es una cosa que genera muchísimo interés, y mezclar eso con elementos de thriller clásicos, históricos y bíblicos, pues han generado este libro, y creo que es parte del éxito que ha tenido entre la gente. Sí, porque siempre hay cierto secretismo, ¿no? Cuando hablamos de monasterios, Vaticano, cónclaves y demás, Jaume, es todo tan hermético que nos conlleva bueno, lanzar nuestra imaginación a pensar qué pasará dentro de esas puertas, cómo se conspirará, y eso, bueno, pues puede, evidentemente, como tú lo haces, ¿no?, concurrir a una buena novela de ficción, aunque también hay mucha documentación, ya hay muchos escenarios y cosas reales, me refiero. Sí, como lo que se cuenta es muy irreal, porque en el fondo estamos hablando de en la época contemporánea hago aparecer pues ángeles, demonios y ese tipo de elementos para que fuera una historia verosímil, que a mí me interesa mucho que sea verosímil, realista y creíble. Pues he puesto muchos temas históricos, muchas ubicaciones reales, por supuesto, a las que se puede ir, aunque sale París, sale Roma y sale Jerusalén, pero muchas partes de la historia están en Barcelona, en Montserrat, que todo el mundo conoce también este monasterio, y por tanto, sumado a una serie de leyendas que, siendo leyendas y siendo mitos, se pueden documentar. Ha sido la parte previa que me ha llevado mucho tiempo, que no me ha hecho falta inventarme muchas cosas, porque por suerte el folclore catalán, pero también el vasco y el español y en muchos lugares, es súper rico. No hace falta inventarse muchas cosas para construir buenas historias basadas, como decías, también en elementos misteriosos, ¿no? Creo que el desconocimiento de muchas cosas nos genera un interés todavía mayor, ¿no? Y la Iglesia en eso es insuperable. Jaume, hablas de, bueno, folclore, de leyendas, de mitos, ¿no?, que encontramos en Cataluña, donde tú eres, pero también aquí tenemos mucho en Euskadi. En Cataluña creo que has comentado en alguna entrevista que hay varias puertas del infierno. No sé si en Euskadi también o en otros lugares. Es decir, puede haberlas haylas quizá, ¿no? En Euskadi hay seguro, porque eso nace evidentemente de una época en la que lo que no se tenía una explicación, pues se adjudicaba a temas religiosos, ¿no? Y en Cataluña hay 30 puertas documentadas, entre comillas, que dan al infierno. Se pueden visitar, yo he ido a ver algunas, y básicamente son enormes agujeros o grutas que bajan en picado y dan un poco de miedo, ¿no? Evidentemente, doy por hecho que en Euskadi también hay muchos de estos lugares, y evidentemente la leyenda popular y la tradición es pues la puerta del infierno. Por ejemplo, en Cataluña hay muchos municipios, muchos pueblos que tienen el barranco del infierno, el puente del diablo. Esta connotación está súper metida en la cultura catalana, ¿no? En la tradición, en la identidad incluso, ¿no? Y aquí, por supuesto, también pasa, ¿no? Por ejemplo, el tema de las brujas es muy parecido, y en Euskadi hay muchísima tradición también de brujas y de brujería. Jaume, ¿cómo ha sido para ti, ¿no?, el proceso? Bueno, hay mucha documentación, el proceso creativo, ¿no?, de bueno, pues tener esa continuación, ¿no?, seguir con ese éxito, pero también mostrar, como decimos, lugares diferentes, ese ritmo trepidante, ¿no?, pero también, como decimos, con la historia, con lugares, ¿no?, que tienes que describir, que tienes que meternos de lleno, y lo haces maravillosamente bien. Pero ¿cómo ha sido también hablar de poder, de fe? Tú lo has comentado, ¿no? No creo que sea un secreto, no eres una persona creyente, pero claro, tienes que hablar, y en esta novela se habla del bien y del mal, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti hablar de estos temas que están muy presentes también en la novela?
Yo he utilizado lo que usamos tú y yo, que es el periodismo. Lo que yo no sabía, y yo no soy creyente, y por tanto desconozco muchas cosas del mundo cristiano o católico, he ido a buscar gente que me ayuda, capellanes de Barcelona, gente entendedora del tema, y me han ayudado. Yo quería hacer una historia sobre esto, pero que fuera sobre todo siempre muy, muy respetuosa con la gente creyente. Por tanto, aquello que yo no sé, que es este ámbito y otros más, he ido siempre a buscar la fuente. Y por eso para mí esta parte no ha sido muy difícil, porque yo creo que estamos tan acostumbrados a escribir y a buscar fuentes y a confirmar los datos, que es un trabajo, no diré periodístico, pero en buena parte. Tú has dicho la palabra, creo, trepidante. La manera de escribir mía, que yo creo que es la de los periodistas en general, es sencilla, es directa, es ágil, no nos andamos por las ramas ni por los cerros de Úbeda, vamos al grano, ¿no? Y creo que esa es parte del éxito. Mucha gente me ha dicho, es que se lee muy bien, ¿no? Vas al grano, vas a los hechos, ¿no? Y creo que yo tampoco sabría hacerlo de otra manera. Yo escribo así porque llevo haciéndolo así pues 25 años, ¿no? Y creo que eso es una faceta, una cosa que yo tengo a favor, que es fruto de mi profesión, que también es la tuya. Sí, porque, Jaume, ahora seguimos hablando de la novela, pero ahora que sacas el tema, y te lo agradezco, tu profesión, bueno, has estado en casi todos los gobiernos con, bueno, diferentes personalidades políticas, como jefe de gabinete, jefe de prensa, en Cataluña has ganado elecciones, perdido elecciones también, excepto Pujol y Pere Aragonés, creo, lo demás has estado muy cerca de los primeros, ¿no?, de los mandamases, ¿no?, del gobierno de Cataluña. Sí, bueno, yo creo que cuando el gobierno te llama no puedes decir que no, a no ser que sea un gobierno radicalmente diferente a lo que tú piensas. Pero en general, si te piden servicio al país, yo creo que tienes que ir. Siempre teniendo en cuenta que es una cosa temporal. O sea, hay gente que confunde la política con una profesión, creo que eso es un error y por tanto yo he entrado en el gobierno 2 veces y he salido 2 veces y creo que si te lo tomas como una profesión y una labor al servicio de la gente y de los medios de comunicación, pues se puede volver a la normalidad, digamos, a la profesión anterior, ¿no? Que es lo que he conseguido. Creo que antes eso era más difícil, creo que hoy es más fácil, ¿no? Pero vaya, básicamente soy un periodista que ha estado en el lado, digamos, en el lado de los medios y en el lado también institucional. Y como periodista, como compañero, Jaume, ya aprovechamos, que ahora enseguida seguimos hablando de la novela, pero ya que te tenemos al otro lado, pues aprovecho la tesitura. Como ves, también nuestra profesión, el mundo de la comunicación, aquí en las tardes de Tele7 tenemos una sección diaria, se llama Gurfakes, precisamente hablando de desinformación, de fake news, ¿no? Bueno, pues algo que todos los días encontramos, ¿no? Luego veremos algunos de los casos, ¿no? Además de utilización de inteligencia artificial para desinformar o bulos que circulan cada día, bueno, pues a través de redes y que se van haciendo cada vez más grandes, incluso a veces, bueno, pues se cuelan en otros medios de comunicación. Jaume, ¿cómo ves también nuestra profesión y el futuro cuando hablamos de desinformación, de fake news? ¿Cuál es la labor un poquito de los medios de comunicación tradicionales, los que tenemos que verificar, contrastar y llevar la información veraz a la población? Yo creo que la gente tiene que entender que los medios tradicionales son interpretadores de la realidad. No solamente explicamos ha pasado esto aquí, sino que decimos por qué ha pasado, el contexto, antecedentes. Es una labor que va más allá de contar las cosas. Pero también tenemos parte de la culpa. Durante muchos años los periodistas, los medios, hemos jugado a una cosa muy peligrosa, que era con la llegada de los teléfonos móviles inteligentes, con cámaras de vídeo y de fotografía, hemos alimentado el concepto del periodismo ciudadano. Decíamos a la gente, no, si tú estás en un lugar y hay un incendio, tú lo grabas, pues se emite. Eso está bien como concepto, pero luego ha generado de que cualquier persona cree que es periodista. Y luego hay gente que esto lo ha alimentado. En la campaña electoral última norteamericana, Elon Musk jugó con el concepto de "you are the media", le decía a la gente, tú eres el medio ahora, los medios no hacen falta, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque si por la razón que sea, finalmente los medios se erosionan o pierden su influencia, quedaremos en manos no solo de la gente que de buena fe se puede equivocar, sino que de la gente o de los gobiernos o de las empresas o de quien sea que va a utilizar las redes para crear desinformación, como ya está pasando, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, mucho en la política y eso hay que combatirlo. Totalmente de acuerdo, los medios seguimos siendo necesarios, espero, Jaume, que viva el periodismo, qué duda cabe, compañero. Volviendo a esta maravillosa novela, este thriller tan trepidante, La calavera del apóstol, Jaume, algo que también es significativo, llama la atención es, vamos a decir, la pareja, no sé si decirlo así, protagonista, ¿no? Es aunar, ¿no? O mezclar un monje con un agente, ¿no? En la investigación.
Claro, o sea, a poner un monje de Montserrat era imprescindible porque la novela va sobre esto, ¿no? Y el contrapunto, como hay también la parte de thriller policíaco, por decirlo de alguna manera, tenía que ser un agente de la policía, ¿no? En este caso, siendo yo catalán, pues era un mozo de escuadra, y para buscar el contrapunto, pues que fuera una moza de escuadra femenina, ¿no? Y evidentemente su relación entre ellos en los 3 libros se incrementa, ¿no? Y es bastante ya la gente que me pide a ver si al final va a pasar algo entre ellos, ¿no? Y eso hay que vigilarlo, porque claro, siendo un monje de Montserrat en el milenario del monasterio, pues tampoco queremos buscarnos líos, ¿no? Pero tendré que buscar en la tercera parte, esta parte, cómo resolverla. Por cierto, hablando de búsquedas, el Monasterio de Montserrat, que recomendamos, la gente que no haya ido todavía que lo visite, es maravilloso. Y bueno, ya hace muchos años, era muy chiquitina, pero es una historia que creo que es real, ¿no? Jaume, tú nos puedes contar que hasta Hitler fue al Monasterio de Montserrat a buscar el Santo Grial. Sí, los nazis creían mucho en este tipo de cosas, ¿no? Eran fetichistas de las leyendas y buscaban siempre cosas un poco sobrenaturales, y en el año 40, con la que estaba cayendo en Europa, no se les ocurrió otra cosa que mandar a Himmler, nada menos, no era cualquiera, a Montserrat a buscar el Santo Grial. Se creían que estaba allí. El abad se negó a recibirlo, lo recibió otro monje, le dijo que no había el Santo Grial allí. Himmler se enfadó muchísimo, ¿no? Eso está documentado, hay incluso fotografías, discutieron incluso sobre la raza aria, fue una visita larga, hacía mucho frío, en las fotos siempre se ve un poco de niebla, y a partir de ese hecho real y de otros muchos, porque por suerte no me tengo que inventar muchas cosas, porque todo está lleno de historias siempre fascinantes, ¿no? Sean veraces o sean leyendas, pero esta concretamente es verdad. Jaume, la tercera parte y última, porque es una trilogía, me imagino que habrá final para bueno, pues esta saga, ¿está prevista para el año que viene? No sé si tienes algún plazo que nos puedas adelantar. Sí, tengo un plazo que me impone mi editorial, o sea que está clarísimo. El plazo tiene que salir por Sant Jordi, evidentemente en Cataluña es la fecha preferida por todo el mundo, y por tanto yo creo que en 1 o 2 semanas termino ya el tercero y ya lo mando a la editorial. Bueno, pues Jaume, La calavera del apóstol, mientras tanto disfrutaremos de esta maravillosa novela, que por cierto, siempre decimos, se pueden leer de manera independiente, recomendamos, hombre, que tengan esa continuidad, pero bueno, si alguien empieza con esta y luego al anterior libro, no hay ningún problema, ¿no, Jaume? No, se perderán algunas cosillas que se pueden deducir, pero vaya, básicamente la segunda parte tiene una historia autoconclusiva que empieza y termina, y por tanto se podría llegar a leer en solitario sin ningún problema. Bueno, pues seguiremos muy pendientes y cómo evoluciona esa relación, oye, pues de colaboración, ya sabremos o conoceremos más entre este monje Montserrat y la gente de los Mossos de Escuadra. Así que, Jaume, un auténtico placer. Estaremos horas y horas contigo, pero espero contar como compañero también para, oye, hablar de literatura, pero también hablar de actualidad periodística y política. Así que nada, Jaume, como decimos, siempre es un placer. Cuando quieras. Gracias, un besito. Gracias. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Desmontamos en Agur Fakes algunos bulos, noticias fakes y también estafas y timos que están circulando no, en las últimas horas. Son además muy fresquitos de la jornada de hoy. Una anciana, una mujer, una anciana, pone así, ¿no?, el contenido, ¿no?, en redes sociales: se aterrizó en el aeropuerto JFK con un pasaporte de un país que nunca ha existido. Así comienza un vídeo viral que asegura que una anciana con un pasaporte de un país llamado Torenza llega al aeropuerto neoyorquino. Según este relato, cuando le preguntaron sobre su origen, la mujer habría señalado: "Este no es mi mundo". Ojo, el vídeo utiliza extractos de un programa de televisión y voces creadas con inteligencia artificial que narran esta historia que nunca ha ocurrido. Otros vídeos se hacen eco de esta historia inventada y también usan inteligencia artificial generativa para viralizarse, como por ejemplo imágenes con indicios de haber sido creadas con IA que representan esta supuesta situación, voces sintéticas y vídeos generados, como decimos, con IA. Tan solo, bueno, 9 de estos vídeos, hay muchos más, suma más de 100 millones de visualizaciones. Como decimos, vídeos virales sobre la historia de esta anciana de Torenza, que no existe ni la anciana ni el lugar, que acumula más de 100 millones de visualizaciones y que están, bueno, generados todos ellos con inteligencia artificial.
Bueno, famosa la frase, ya lo comentamos aquí, acuérdense, bueno, de esa entrevista en un conocido medio de comunicación, en un programa donde, bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que nuestro lehendakari, Manuel Pradales, en lugar de lo que dijo realmente, que fue Ayuso, Enchún, Euskadi Euskaldun, pues ella entendió y dijo en esta entrevista que el lehendakari dijo Ayuso Enchún pim pam pum. Bueno, como decimos, de nuevo se está volviendo, esto fue el 29 de septiembre, Ayuso Enchún, Euskadi Euskaldun, que es Ayuso, escucha, Euskadi es vasca, pues ella entendió lo siguiente. Bueno, pues están ya todavía viralizando esos vídeos en TikTok con estas declaraciones y de nuevo la gente pues está creyendo el propio bulo que lanzó Ayuso en este medio de comunicación, que nadie lo corrigió, por cierto, y pusimos aquí las declaraciones de Pradales, como decía, ¿no? Euskadi Euskaldun y no pim pam pum. Pues bueno, nadie ha rectificado, Isabel Díaz Ayuso pues tampoco ha pedido ni siquiera disculpas y como decimos, bueno, pues está scrolleando, como decía así, por TikTok, bueno, pues vídeos incluso de jóvenes, algunos además con apariencia de ser menores de edad, bailando al ritmo de una canción, ojo, cuidado, basada en este Ayuso Enchún pim pam pum. O sea, no sé si va a ser el tema de las Navidades o del verano, le van a hacer la competencia a Leticia Sabater. Mientras, bueno, ya esto es más serio, ponen las manos en forma de pistola y utilizan emoticonos con este arma. Esto ya sí que es muy serio. Estos contenidos se están viralizando, como decimos, ya llevan circulando, scrolleados por TikTok, como decimos, y bueno, incluso se están convirtiendo en un trend viral, que a día de ayer acumulaba más de 900 vídeos, algunos de ellos con miles de visualizaciones. Así que, ojo, cuidado de algo que no es cierto, de un bulo, una equivocación de la propia Díaz Ayuso, no sé si intencionada o no, pues se está viralizando y gente, bueno, pues con canciones o con música utilizando estas imágenes. Y hablando de imágenes, esta imagen de Moreno Bonilla en los toros no es actual. Se ha viralizado, como decimos, este contenido que muestra al presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, durante la corrida de toros que, bueno, pues dicen que tuvo lugar el pasado 12 de octubre en la Plaza de las Ventas en Madrid. En concreto, en la imagen, el político aparece en un palco junto a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, saludando al torero Morante de la Puebla. La imagen ha sido difundida en la red social X, como decimos, y bueno, se ha vuelto viral. Bueno, pues esta imagen de Moreno Bonilla en los toros no es actual, ni fue tomada en el contexto de la polémica por la interrupción de los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía. La fotografía fue tomada durante un acto taurino durante la Feria de Abril de Sevilla, que tuvo lugar en mayo, no este 12 de octubre, sino en mayo, sí, de este año, pero pasado mes de mayo, antes de que se destapara la polémica, el caso lamentable de, bueno, pues de esa falta de información y el problema de los cribados para las mujeres pendientes de ser llamadas para bueno, pues hacer esas pruebas de cáncer de mama, con lo cual se está aprovechando, bueno, la polémica que tiene Moreno Bonilla en su comunidad autónoma para sacar esta foto diciendo que es ahora en octubre cuando realmente es de hace unos meses y bueno, sacándola de nuevo de contexto. Bueno, ojo, cuidado, nueva estafa, nuevo timo, Druni, la conocida, bueno, pues centro, ¿no? Tienda de cosmética, no está regalando una caja de belleza, también muy conocida, la marca Lancôme. La supuesta campaña se envía a través de correo electrónico para obsequiar a sus clientes con una caja de belleza de esta conocida marca. Muchos cuidados si reciben un correo electrónico de la conocida cadena de perfumerías estatal, la que, bueno, aseguran que están regalando, ¿no? Bueno, pues este bomboncito, esta caja de belleza, porque es un reclamo que utilizan los ciberdelincuentes. Se trata de un nuevo caso de phishing en el que, bueno, pues se hacen pasar por la tienda para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener así los datos personales y bancarios de los usuarios. En este email regalan, como decimos, esta caja, es una estafa. Ya la empresa ha desmentido que esté regalando ningún obsequio y, como decimos, hay que mirar detenidamente el aviso que aparece al final de la web. Se puede ver en un detalle que de primera
primeras hace saltar las alarmas. En el mensaje dice: este sitio web no está afiliado ni respaldado por Druni o cualquier marca similar y no pretende representar ni poseer ninguna de las marcas comerciales, nombres comerciales o derechos asociados. Es decir, al final, bueno, ponen este mensaje y hay que tener mucho cuidado porque nos mandan una encuesta para conseguir el regalo y nos redirige a una pasarela de pago. De nuevo, una nueva campaña de phishing para robar información valiosa y comprometer cuentas de los usuarios y usuarias. Bueno, y también a través, ¿no?, en este caso, de SMS, y es un aviso también, bueno, a la gente que nos ve también a través de nuestra web, porque llegamos a todos los rincones, en este caso suplantando al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM, para robar datos de los usuarios. Advierten de que ellos, pues como se pasa aquí con los Osakidecha, no mandan ningún tipo de SMS para renovar nuestra tarjeta sanitaria. Nos mandan de nuevo ese SMS, ese aviso urgente, en este caso suplantando a este Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y bueno, con esa urgencia nos piden, ¿no?, nos dicen para renovar la tarjeta sanitaria. Contiene un enlace fraudulento para robar los datos personales del usuario. Como decimos, si recibe un SMS, ojo, cuidado, en este caso también puede ser a través de Osakidecha o un correo electrónico similar, bueno, pues eliminarlo lo antes posible, desde también el SESCAM alertan en su perfil de X de que se trata de una estafa, dicen que no envían ningún tipo de mensajes electrónicos solicitando renovación urgente de la tarjeta sanitaria. Y yo ahora que pienso, incluso yo creo que ya no existe lo de la tarjeta sanitaria, la tenemos, pero ya todo es como virtual, con lo cual, bueno, pues ante cualquier sospecha, llamar, ¿no?, al sitio oficial, no pinchar ningún enlace porque nos redirige, como decimos, a una página en la que pueden robar nuestros datos personales y también hacerse, como decimos, nuestros datos bancarios. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. La tasa de pobreza infantil en Euskadi está por debajo de la media europea y es estatal. La consejera Nerea Melgosa, consejera de Bienestar del Gobierno vasco, apunta que la estrategia de garantía infantil 2023 es una inversión social de primer orden y constituye un soporte para que niñas y niños y adolescentes cuenten con oportunidades, impulsando la prevención, la promoción y la protección. La pobreza afecta especialmente a las familias monomarentales, numerosas y de origen migrante. Para eso ya sabéis que estamos ya con el decreto de familias monomarentales, que eso va a hacer también que, bueno, que yo creo que determinadas familias que hasta ahora no tenían acceso a determinadas prestaciones, por lo menos se les reconozca esa condición de familia y les va a hacer también dar un salto cualitativo y cuantitativo a su estado de bienestar. La estrategia responde a esta realidad combinando políticas universales y no estigmatizadoras, con medidas de acción positiva dirigidas a quienes más lo necesitan, porque solo así podemos romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Estatu mailako EAPNek atzo kalertu zituen arabera Espainia estatuaren umen pobrezia tasa. 29%koa da, eta Europa mailan 19%an kokatzen da. Euskadiri dagokionez, umen pobrezia tasa hortik nahiko bera dago, 15%koa izango litzateke. Pero es verdad, yo también me sumo a eso, la misión de las políticas vascas no es estar mejor que la media del Estado ni la media europea, eso no puede ser, sino que nos debemos comprometer todas y todos, especialmente nosotros, los políticos, con el trabajo del día a día para que las tasas de pobreza, especialmente la infantil, continúen disminuyendo. Cada persona que conformamos el Gobierno con el lehendakari a la cabeza somos conscientes de ello. Nos ocupa y nos preocupa. Y por ello contamos desde hace unos meses con la Estrategia de Garantía Infantil 2030. Maravillosa fecha. Veremos si hacemos capaces del ODS 1 y del ODS 2. Luego ya se quedarán el resto. Una estrategia desarrollada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, que establece a las criaturas como sujetos de derechos y protagonistas de su vida y, entre otras cosas, busca reducir la tasa de pobreza infantil y su brecha respecto a la población adulta. Es una herramienta, como decíamos también anteriormente, con particular atención a la primera infancia, como una etapa clave, así como a la infancia en exclusión o vulnerable. Es un reto fundamental en términos de cohesión social e igualdad de oportunidades.
La pobreza infantil no es solo cuestión de ingresos, es la privación de oportunidades educativas, culturales, sociales y emocionales. Conocéis que esta estrategia consta de 10 retos y para responder a ellos se articula en torno a 4 ejes de acción, que incide sobre 14 ámbitos específicos de actuación. A partir de la identificación de ejes y ámbitos de actuación y teniendo en cuenta su misión y visión, se han seleccionado 12 objetivos generales relacionados con las condiciones de vida que indican en situación de vulnerabilidad. Los retos son reducir la tasa de pobreza infantil y su brecha respecto a la tasa de población adulta. El segundo, garantizar servicios de atención y cuidados a la infancia accesibles, asequibles y de calidad, especialmente para las familias con mayores necesidades. 3, impulsar fórmulas de conciliación de la vida laboral y familiar orientadas al conjunto de las familias, con atención a las necesidades y circunstancias de aquellas en situación de precariedad o vulnerabilidad socioeconómica. 4, garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la movilidad social ascendiente en la sociedad del conocimiento. Para responder estos retos, la estrategia infantil se articula en 4 ejes de actuación que inciden sobre los 14 ámbitos específicos. El primer eje apuesta por la reducción de la pobreza infantil mediante el esfuerzo de las prestaciones de garantía de ingresos y el de apoyo a las familias. El segundo eje se basa en el desarrollo de ecosistemas comunitarios de atención, inclusión y cuidados de la infancia, con particular atención a la infancia en situación de desventaja. El tercer eje persigue la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo a los derechos sociales. Y el cuarto eje prima la participación, sensibilización, investigación, evaluación y gobernanza. Y a partir de esa identificación de los ejes y ámbitos de actuación de la estrategia y teniendo en cuenta la misión y visión que os he dicho anteriormente, se han hecho 12 objetivos generales. El primero es promover que las personas menores en situación de pobreza accedan a las prestaciones y ayudas económicas del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, conforme a sus requisitos, a fin de reducir la prevalencia e intensidad de las situaciones de la pobreza en la infancia y en la adolescencia. El segundo es impulsar el acceso efectivo de las familias con hijos e hijas a ayudas económicas que contribuya a compensar el coste de la crianza, mediante ayudas directas y deducciones fiscales en el IRPF. El tercero, facilitar el acceso a las actividades extraescolares, ocio educativo, cultura y deporte de las personas menores en situación de vulnerabilidad y la adaptación de las actividades, estructuras y equipamientos a sus necesidades diversas. El cuarto, promover los apoyos socioeducativos y psicosociales entre ellos en el medio comunicativo a los niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de desprotección y facilitarles, en su caso, figuras de referencia y apoyo afectivo, de modo que reciban apoyos preferentemente en el medio comunitario. En este camino, la innovación social será clave. Experiencias como el programa Aukera Suspertzen, que ya sabéis que nació la pandemia y que ahora se ha sacado el contrato y me imagino que estáis trabajando en ello, para reducir la brecha educativa y digital, demuestran que la colaboración entre lo público y lo social puede transformar la realidad de muchos niños y niñas. Todas las familias de Euskadi cuentan. Nosotros siempre hablamos de la diversidad de Euskadi y la diversidad de las familias. Todos y todos contamos, todos y todas tenemos un talento, todos y todos decidimos qué tenemos que hacer con este país y en este país y para este país. Por lo cual, desde este Gobierno, desde este departamento, desde esta consejería, no vamos a dejar a nadie atrás. Bueno, y como viernes que es, recorremos la agenda cultural. ¿Qué planes tenemos para este fin de semana? Cristina Álvarez, Cris, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Qué tenemos así para que venirnos arriba? Pues que muchas cosas. Es viernes. Es difícil hacer un resumen, pero mira, si por proponer un plan así muy interesante, porque esta es de las últimas oportunidades de ver a Gatibu en concierto, ¿verdad? Porque están en plena gira de despedida, y esta gira pasa hoy por Durango, que siguen celebrando sus fiestas, ¿verdad? Y reciben a Gatibu a partir de las 11 de la noche en Escurdi, ¿verdad? En esas fiestas de San Fausto, bueno, pues... de manera gratuita, abierto a todo el público. Uy, ya me esperé a alguien que seguramente, bueno, nos está escuchando, que va a ir a Cobro Mendieta, que es fan de Gatibu, la primera, pues de manera gratuita en Fiestas de Durango. Eso es, Fiestas de Durango, hoy
esta noche, bueno, repasando esos más de 20 años de trayectoria, 10 discos que han publicado en todo este tiempo, se han convertido en uno de los grupos referentes, ¿verdad?, de la música en Euskal Herria, y sí, nos da mucha pena que se despidan. Bueno, es hasta pronto. Es una despedida temporal, tampoco, ¿vale? Hasta claro. Luego, pero bueno, no sabemos cuánto tiempo van a estar fuera de los escenarios, así que la de hoy, es una buena oportunidad para ver a Tibú en directo. Y para los amantes de la caña, de la tralla, los metaleros, los heavies, bueno, pues la cita con los grupos de metal, de thrash metal de actualidad, ¿verdad?, que es mañana en el Bilbao Arena de Miribilla, y que ya hablamos de ello aquí, de Euskal Metal Heads. Primera edición, ¿no? Sí. Con los grupos potentes, algunos además de calado y repercusión internacional, Pues incluso sí, a nivel porque, nacional e mira, internacional. Tenemos grupos así locales, Kilómetro Cero, como Eraso, también estarán Anestesia, y desde Albacete llegan, bueno, Ángelus Apátrida, que solo tenemos palabras buenas para este grupo, que tiene un nivel equiparable al de los grandes grupos internacionales en lo que a thrash metal se refiere, y también estarán ahí, ¿verdad?, en el Bilbao Arena Miribilla, además Sutagar, otro de nuestros grupos también queridos, ¿verdad?, Sociedad Alcohólica, y cierran el cartel de mañana Crisix, ya ves qué pedazo de cartel, 2, 4, 6 grupos, ¿verdad?, que empezarán a darle caña a sus guitarras a partir de las 5 de la tarde en el Bilbao Arena Miribilla, en esta primera edición de Euskal Metal Heads Fest, ¿vale?, que seguro que es un éxito. Y si te gusta el rock, pero un poquito más clásico, pues tengo otra propuesta, ¿verdad? Pero para esto habría que irse a Pamplona, ¿verdad? Porque el Teatro Gayarre acoge hoy a las 8 de la tarde The Beatles Show. Es un tributo, uno de los mejores tributos a los Beatles de todo el mundo. Y además tienen una propuesta que, por supuesto, pues te hace pensar que estás viendo a los Beatles originales. De hecho, utilizan sus mismos instrumentos, el vestuario, el atrecho es el mismo que llevaban los Beatles en sus actuaciones, y además de tocar los temas míticos, ¿no?, de la banda británica, pues también hay canciones que a lo mejor no han sido tan conocidas porque se grabaron, pero nunca llegaron a formar parte de ningún disco, o nunca llegaron a ser interpretadas en directo por los Beatles. Bien, pues Abbey Road, The Beatles Show, nos trae todo esto al Teatro Gayarre de Pamplona esta tarde a partir de las 8. También hay teatro en Vitoria-Gasteiz, porque arrancaba el pasado 26 de septiembre el Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, que también es un referente, ¿verdad?, en el teatro a nivel estatal, y hasta el 13 de diciembre nos trae un montón de propuestas diferentes, en concreto, bueno, 41 espectáculos, 51 representaciones, 12 son estrenos absolutos con compañías de aquí, compañías locales, también hay 14 estrenos, bueno, un montón de propuestas, y la de hoy, a partir de las 7, será Todos pájaros, ¿vale? Es una obra que se va a representar en el Félix Petite Antzoquia de Vitoria-Gasteiz. Su versión original en francés se presentó en el año 2017 en la Colline Theatre, y bueno, pues es una obra de teatro que aborda la situación que vivimos con Gaza e Israel, ¿verdad? Pues está de rabiosa actualidad. Todos pájaros, hoy a partir de las 7 de la tarde en Félix Petite Antzoquia de Vitoria-Gasteiz. Y no sé si tenemos tiempo para sí, 2 minutines más antes de irnos a Publi. Otro, venga, ¿qué nos propones? Porque Cris? también arrancaba ayer el Festival de Teatro y Danza Contemporánea en Bilbao, el BAD Bilbao, ¿verdad? Bueno, pues hasta el 26 de octubre vamos a tener 4 estrenos en Euskadi, uno de ellos a nivel europeo, 3 estrenos absolutos en puntos estratégicos, ¿verdad?, de la cultura bilbaína, como son la Fundición, Arrobia, Bilbo Rock o la Sala Cúpula. También estará el Centro Municipal de San Francisco, y en estos escenarios pues están representando desde ayer distintas obras de teatro. La de hoy a las 9 es Volverse pequeño, que bueno, forma parte de una trilogía, ¿sí? Y bueno, pues llega de la mano de Emilio Manzano, que es su creador e intérprete, y estamos viendo algunas imágenes de esta propuesta, Volverse pequeño, que forma parte de esa trilogía titulada Proyecto Pueblo, hoy en la Fundición en Bilbao a partir de las 9 dentro de este Festival de Teatro y Danza Contemporánea. Oye, pues
Maravilloso, Cris, oye, calcao, ¿eh? De todo un poco, ¿eh? Y mira el tiempo. ¿Sí? Madre mía, por lo menos aquí lo que tenemos, yo creo que viene el reloj, ¿eh? Lo tenemos medidos. Lo tenemos medido cabeza, ¿eh? Y mira que a mí me cuesta, ¿eh? La verdad es que vuelvo locos a los técnicos, a las técnicas. Cris, además, fiestas de San Fausto de Basauri, sí. Por cierto, terminan este domingo, así que también que se acerquen, además de Durango, Basauri, los San Faustos y un montón de cositas, pero bueno, oye, yo creo que has hecho un poquito un picoteo de todo, Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Durango, Basauri, como hemos dicho, así que nada, pues ya tienen plan. Cris, nos vemos dentro poquito, ¿te parece? A pasar buen fin de. Gracias, cariño. Lo mismo. Pues sí, ya después de unos meses por fin está en la calle Quiero salir, y además el título viene con exclamaciones. ¿Por qué? Pues porque Sergio and the Lovers tenían muchas ganas de poner en circulación sus canciones. Todavía vamos a tener que esperar un poquito porque hasta el 17 de octubre no se presenta el primer single. Vamos a hablar de esto con ellos y de algunas cosas más, con algunos de los componentes de Sergio and the Lovers. Sergio Amor, alma mater de Sergio and the Lovers. Bienvenido, Sergio. Hola, Cristina, ¿Qué gracias. tal? Bien, bien. Bueno, voz y guitarrista de Sergio and the Lovers, Asier, que también comparte con Sergio las tareas de guitarra. Bienvenido. Eso es, guitarra y coro. Y coros. Encantado. Y Eric, que anda también por aquí y que es el bajista de Sergio and the Lovers. Eso es. Bueno, enhorabuena lo primero porque el mismo título ya indica pues las muchas ganas, ¿no?, que tenéis de poner esto en marcha. Quiero salir. ¿Qué significa el que ya está por fin en la calle este disco? Bueno, O a punto de estar. A punto, sí. Bueno, está en la calle realmente porque está a la venta, se puede comprar en la plataforma Berkami, con V y con K, si nos buscáis en Sergio and the Lovers, todavía está a la venta, es donde hicimos el crowdfunding para poder editarlo, y sigue estando a la venta. Pero lo que sé públicamente, digamos, en plataformas digitales, pues lo vamos a publicar en singles, y el primero será el próximo viernes, el día 17 de octubre. Ajá. Luna Ciega es el título de esta canción. Eso es. ¿Y qué nos contáis en esta canción? Bueno, pues esta canción es un poco una canción protesta, vamos a decirlo así. No voy a recordar a la canción protesta de los años 70, pero tiene ese punto de decir qué está pasando en el mundo, qué es lo que la vergüenza que estamos viendo que pasa todos los días. Además es un tema recurrente, que no es algo de ahora, sino que llevamos toda la vida igual, ¿eh? Y toda la vida también está la luna alrededor de la Tierra girando, y la canción habla de la vergüenza que pasa la luna cada vez que gira alrededor de la Tierra, que se tapa, por eso se va escondiendo, es una metáfora, y se va menguando porque no quiere ver lo que pasa en la Tierra. La vuelta de la canción es que vuelva a salir porque nos vuelve a dar una oportunidad, a ver si hemos cambiado. Esa es un poco la historia. Bueno, y es un poco también, en líneas generales, el disco suena muy positivo, ¿no? Aunque, pues eso, con esas dosis también de tristeza, ¿no? Canciones que nos hablan de cuestiones profundas, ¿no?, pero desde un punto de vista alegre, ¿no? Desde, yo creo, la resiliencia quizá, ¿no? Sí, un poco, el proyecto se inicia en la época de la pandemia, que en cierta forma estábamos todos un poco pesimistas, y bueno, parte de esa sensación o de esos sentimientos se plasma, pero a la vez la música es alegre, es alegría para nosotros, era una vía de escape también, sobre todo en las primeras semanas o meses que podíamos salir, íbamos a las jams a tocar juntos, quedábamos un poco apurando lo que estaba permitido, y bueno, es un poco ese contraste, ¿no?, de las dos sensaciones. Sí, ahora, Eric, que has mencionado la pandemia, evidentemente ha marcado un antes y un después en las vidas de todos los seres humanos de este planeta, y en el caso de los músicos ha sido también algo que, pues, en muchas ocasiones ha disparado, ¿no?, la creatividad, aún incluso en condiciones adversas, ¿no? ¿Cómo habéis vivido, qué fue para vosotros la pandemia? Bueno, pues hombre, fue un momento de reflexión, ¿no?, también, y bueno, pues había tiempo para todo. Y yo poco estuve en casa parado, porque estuve trabajando y demás, pero sí, bueno, reflexionas y bueno, pues sí intentas aprovechar
luego después de que ha pasado, pues estar cerca de la gente con la que estás a gusto, con la que quieres y demás, pues aprovechar un poco la vida, ver las cosas positivas y eso, aprovechar el momento. Bueno, vosotros lo habéis aprovechado, sí, ¿no? Desde en aquella época, desde el COVID hasta día de hoy, la evolución de Sergio and the Lovers ha sido tremenda. Sí que ha habido algún cambio en la formación a lo largo de este tiempo, pero sí, habéis puesto vuestro listón muy alto y lo estáis manteniendo con este disco, con estas canciones. Sí, hemos pasado épocas a cuenta de, bueno, baterías y así, pues hemos estado buscando y bueno, pues eso, venía uno, se tenía que ir por motivos personales, de trabajo y cosas, y bueno, pues eso sí nos ha costado un poco, pero bueno, ahora estamos con Mendo. Sí, con Mendo, que es una máquina. Y vamos a enviar un saludo a Mendo. A Mendo, a John Miquel y a Josu, nuestra nueva adquisición, perdón, saxofonista, percusionista, coros, que ha sido el que entra el último. Y bueno, pues la verdad es que ahora estamos en un momento, digamos, estable de formación, estamos muy contentos y se nota, las cosas al final se hacen con gusto, con ganas, divirtiéndonos, que es importantísimo, porque si no estamos para divertirnos tampoco no va a estar ahí ensayando, sufriendo, y se nota en el disco, se notan las canciones y se notan los directos también, que hay buen rollo. Hay buen ambiente, hay feeling, ¿no? Y claro, eso es un reflejo también de lo que pasa en el local de ensayo, ¿no? Que es un poco el laboratorio en el que se van fraguando estas canciones y cuál es el papel de cada uno, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas, ¿no?, que analizar dentro de cada una de estas canciones. Por un lado, las letras, lo que hablan esas letras, los distintos instrumentos que suenan en cada canción y después a qué suenan las canciones, ¿no? Porque suenan un poquito a rock, un poquito a pop, pero hay muchos detallitos, ¿no? Que las enriquecen, ¿verdad? Y todo eso pasa, ¿no?, supongo, en el local de ensayo. Sí, al final somos, como digo, varios miembros en el grupo. Las canciones las compongo yo, las letras las compongo yo, las escribo yo y yo llevo la idea con una acústica. Y después lo que sale es el conjunto de los gustos de cada uno de nosotros, porque aquí tenemos muchos gustos diferentes. Asier tiene un gusto muy garaje, muy los Who y tal. Mendo le gusta el heavy, le gustan más cosas, pero bueno, tiene ese punto heavy. Eris va más por el tema igual de pop rock nacional o latino, argentino también. Eso es. Yo escucho de todo, tengo un amplio abanico. Iba a decir menos reggaetón, el reggaetón no me gusta, lo siento. Y luego, pues bueno, es todo eso. Miquel, por ejemplo, pues le gusta mucho el tema pop, también le gusta el hard rock, sí. O sea, es un poco una mezcla, es un cóctel que lo mezclamos todo dentro de esa coctelera y en el estudio se gira. El estudio gira y sale pues las canciones de Sergio and the Lovers, que yo creo que precisamente por eso son diferentes, no suenan a nada en concreto. Suena a mucho, pero tienen tanta personalidad que no suena a nada en concreto. A ver, tienen su punto country en una canción, la otra son más rock, otras son más rock americano, pero no dices, es que esto es todo rock o es todo... No, es lo que nos gusta. Bueno, aquí está claro que todos tenéis protagonismo en el proceso de gestión o de gestación, ¿no?, de este disco, pero luego llega el productor, que es Imanol Orozco, y qué es lo que aporta y qué es lo que hace que al final este disco esté ahí ya en la calle. Paciencia. Sí, eso iba a decir también. Imanol paciencia y aporta su experiencia a la hora de que la realizado un proceso como este muchas veces de grabación, de producción, postproducción, lanzamiento, cosa que nosotros no tanto. Entonces, pues todo lo que nos ha ayudado en algunas ideas que igual no teníamos tan claras, pues se notan en el producto final. Y luego sabe escuchar, porque le hemos lanzado muchas ideas que quizá en el local de ensayo no se puedan hacer por falta de medios o porque no damos para todo, pero por ejemplo, hay canciones en las que han entrado algún artista invitado, algún músico invitado, que no están ensayadas. Y él ha sido de escuchar todas esas ideas que hemos aportado para que cada canción tenga su motivo, su detalle, y no ha puesto ninguna pega.
ninguna pega. Vamos, es el productor perfecto. Sí. Bueno, ahora que has mencionado, hay sí colaboraciones en este disco. Cuéntanos. Bueno, pues colabora en 2 canciones que colaboran varias personas, en una que se llama 10 años, que es una canción que suena country, digamos. Entran Carlos Carranza y Quique Pérez de Feile, uno con el violín, Quique, y Carlos con una slide guitar y un banjo. Y luego tenemos una colaboración de una canción que hemos grabado bueno, voy a decir la sorpresa, en una lengua, y en esa canción entra a cantar un dúo conmigo Mónica Vallejo, que tiene una voz espectacular. Esas son las colaboraciones que tenemos. Bueno, Luna Ciega es el título del tema que vais a presentar, que ya está ahí a las puertas este viernes, el día 17, ¿verdad? Sí. Y veo que habéis traído vuestros instrumentos, Sí. con lo cual me entiendo que la idea es que podamos disfrutar de esta canción en directo aquí en el programa, así que pues nada, yo os invito a que cojáis los instrumentos y toquéis esta canción. A ver qué tal sale. Será una versión en acústico. Una versión en acústico. Que no tiene nada que ver con la... Bueno, sí tiene que ver, pero es muy diferente a la que se puede escuchar a partir del viernes. Y bueno, los afortunados que nos puedan ver y escuchar en el programa, pues tendrán una visión distinta de lo que se pueden encontrar tanto en el disco como cuando nos vengan a ver. Ajá, bueno, en cualquier caso, los que queráis comprar el disco lo podéis hacer online en la web vkm.is/Sergio and the Lovers. Ahí tenéis disponible Quiero Salir, y también en formato físico. ¿Dónde lo podemos adquirir? Pues ponéis en contacto con nosotros, simplemente es muy fácil. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, ahí nos podéis encontrar. Y allí vamos a quedar con la persona que lo quiera comprar, se lo damos en manos, o si hace falta enviarlo por correo se envía y ya está, no hay ningún problema. Bueno, más personalizado no podía ser. No puede ser. Sí. Y podemos hasta firmarlo sin problemas y dedicarlo. Sí, bueno, pues estos son discos, formato kilómetro cero, ¿verdad? Sí. Cercanía absoluta, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso también implica que hay un interés por tener conexión, ¿verdad? Con quienes os escuchan, quienes compran vuestros discos. Exactamente. Eso. También estamos en TikTok para los más jóvenes o más modernos. Sí, también. Bueno, Sergio and the Lovers en Facebook, en Instagram, en TikTok, y también aquí en las tardes de Telesite en riguroso directo, presentándonos en exclusiva su tema Luna Ciega en versión acústica. Vamos a escucharles. Sin darte cuenta, te has vuelto a esconder y nos dejas bajo un manto negro. Las estrellas solas se han quedado otra vez, están demasiado lejos para observar lo que tú siempre ves. Eres tú la que nos mira como un tuerto. Termina un nuevo mes y otra vez te acabas escondiendo. ¿Y qué más da? En la tierra nada cambia, siempre es igual, la vergüenza nunca acabará.
Día a día te tapas la cara. De aquí abajo tú no quieres saber nada. Luna llena apaga tu mirada. Luna nueva, es mejor que no salgas. Si la curiosidad te pica otra vez, date otra vuelta, aquí no hay nada nuevo que ver. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, 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 sol. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, es un lujo tener música en directo hoy de la mano de Sergio and the Lovers, presentándonos Luna Ciega, el primer single de su nuevo disco Quiero Salir, que el viernes 17, ya estará disponible, sí, en las plataformas digitales, sí, ¿verdad? Bueno, el disco ya lo está también, pero se presenta esta canción, Luna Ciega, y pendientes estaremos de vuestros conciertos para disfrutar, ¿verdad?, de la magia de vuestras canciones. Muchísimas gracias, Sergio, Asier y Edith, por habernos acompañado. Gracias a ti. Hasta pronto. A ti, Cristina, y a todo el equipo de Tele7. Ha sido un placer.